Buenas, bueno, pues aquí estamos otra vez de vuelta, otra vez retomando las clases. Espero que hayáis descansado esta semana de vacaciones que hemos tenido. Y pues nada, ya os he mandado por el Edmodo un documento con la planificación para las próximas 3 semanas, lo que queda del mes de abril. Y esta, como la primera clase de ellas, pues ya tenemos aquí en la parte superior izquierda el guión de la misma. En primer lugar, teníais una serie de ejercicios de repaso del tema anterior que terminamos justo antes de la Semana Santa, que son las actividades que os voy a enseñar ahora, las soluciones para que os las podáis corregir. Y después empezaremos el tema 6 del libro, ¿vale? Entonces vamos a volver otra vez hacia atrás en el libro, hacia el comienzo del libro número 2, para ver el tema 6, que es el del sistema métrico decimal. Es un tema sencillito, un tema que ya conocéis la mayoría de las cosas y que pues os va a resultar fácil, seguro. Bueno, pues empezando con la corrección de ejercicios que tenéis pendiente, pues aquí os he recopilado las soluciones de todos ellos. En pantalla estáis viendo las de los ejercicios 1, 2 y 3. El 2 no lo había mandado, pero bueno, os he juntado la solución también porque así lo tenéis para si alguien lo quiere hacer para repasar, etcétera. Pues hay algunos de los ejercicios que voy a poner aquí la solución no estaban mandados, pero ahí los tenéis por si queréis hacer más de repaso. Voy a dejar cada imagen de las soluciones unos segundos para que podáis parar el vídeo en cualquier momento y corregiros esos ejercicios. Y después os voy a comentar, pues algunos de ellos os los voy a hacer, os los voy a comentar más detenidamente para terminar. ¿Vale? Aquí tenéis esos primeros. Aquí tenéis 4, 5 y 6. Paro unos segundos que podáis detener el vídeo para verlos despacio. El 7 y el 8. Después aquí tenéis 21, 22, 24. También vienen el 23 y el 25. Mismo, no estaban mandados, pero por si los queréis hacer de repaso. Y aquí tenéis el 29, 31, 33 y el 35, 37, 39, junto con algunos otros más, que como os decía, os los he puesto también para si alguien quiere hacer alguno más de repaso. Bien, bueno, pues si alguno lo necesita, pues eso, paráis el vídeo en el momento en el que esté en pantalla los ejercicios que queréis corregiros y ya está, lo paráis, os corregís el ejercicio y luego continuáis con el vídeo. Vale, vamos a hacer os voy a explicar alguno de los ejercicios que había por aquí, pues os lo voy a explicar yo detenidamente para que no solamente tengáis la solución escrita, sino que además pues os lo explique, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar me voy a ir a algunos de los problemas, ¿vale? Porque estos son así muy sencillitos, entonces me voy a ir, por ejemplo, al problema número 6, y lo voy a hacer más despacio. Problemas de proporcionalidad. En este problema número 6 nos dice que un grifo llena un cubo de 20 litros en 5 minutos. Y pregunta que cuánto tardará en llenar una garrafa de 12 litros. Vale, pues entonces lo que sabemos, lo que tenemos como dato, es que 20 litros, o que por un grifo salen 20 litros en 5 minutos. ¿Vale? Entonces las magnitudes que tenemos aquí son los litros de capacidad que tiene el recipiente en el que se quiere echar el agua y el tiempo que tiene que estar abierto el grifo para que se llene. ¿Cómo se relacionan esas dos magnitudes? Pues cuantos más litros haya en el recipiente que se quiere llenar, más minutos va a tener que estar abierto el grifo para llenarlo, ¿verdad? Por lo tanto son directamente proporcionales, así que podremos construir una regla de 3 directa para resolverla. En esa regla de 3 directa, para empezar, ponemos las magnitudes o la relación entre las magnitudes conocidas, y es que 20 litros se llenan en 5 minutos y por lo tanto 12 litros se llenarán en X. De aquí lo que hacíamos era construir dos fracciones que al ser una regla de 3 directa se hacía en el mismo orden en el que están los datos en la regla de 3, ¿vale? El 20 partido por el 12 y el 5 partido por la X. Y de aquí, haciéndolo de una manera similar a como nos pide en el ejercicio 3, de calcular el término desconocido de una proporción, ¿vale? En todos esos casos tenemos una X que tenemos que calcular multiplicando los términos que están en diagonal y dividiendo entre el término que queda, pues de esa manera vamos a calcular la X, que va a ser igual a 5 por 12 y dividido entre 20, que eso ya es lo que tenemos aquí en la solución del ejercicio. Da como resultado 3 minutos, con lo cual para llenar la garrafa de 12 litros se necesitarían
3 minutos de tener el grifo abierto. Vale, vamos a hacer alguno más, o pues los voy comentando. Por ejemplo, el 7, que dice que hay 3 grifos iguales para llenar un depósito. Dice que si abro uno, el depósito se llena en 12 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse si abro 2 o si abro 3? Aquí lo importante es que las magnitudes son inversamente proporcionales, puesto que cuantos más grifos abramos, más agua va a caer en el recipiente que se quiere llenar y por lo tanto menos tiempo se va a tardar en llenar el recipiente. O sea, si queremos llenar un recipiente con un solo grifo, va a tardar un tiempo, pero si abrimos 2, se va a llenar antes. Entonces aquí va a ser inversamente proporcional la relación entre el número de grifos abiertos y el tiempo que tarda en llenarse el depósito, ¿vale? Entonces hecho de esa manera, que es la clave, con una regla de 3 también, o con la reducción a la unidad, en este caso lo hace con la reducción a la unidad, se puede calcular el tiempo. En el caso de la solución nos dice que al tener 2 grifos, como va a ir el doble de rápido, se va a llenar en la mitad de tiempo, por lo tanto el tiempo va a ser 12 entre 2, 6 minutos. Si abrimos 3 grifos, entonces se tardará en llenarlo una tercera parte, ¿vale? Porque va a salir el triple de agua, por lo tanto se llenará en una tercera parte del tiempo, por lo tanto 12 entre 3, 4 minutos en lo que se tardará en llenar ese depósito. Aquí tenemos otra regla de 3 directa en el 8, entre los coches que se fabrican en una fábrica de coches y los días, ¿vale? Cuantos más días, más coches se fabricarán, por lo tanto, magnitudes directamente proporcionales, una regla de 3 directa, se podrían calcular. Pasamos a hacer ejercicios de porcentajes, ¿vale? Bueno, aquí tenéis pues, un verdadero o falso, con varias de las propiedades de los porcentajes que vimos en la teoría del tema. En el 22 tenemos de calcular mentalmente, bueno, pues utilizando también lo que dice en el ejercicio 21, hacer un 10% de una cantidad es dividir entre 10, hacer el 25% de la cantidad es dividir entre 4, porque es una cuarta parte, hacer el 20% de una cantidad es dividir entre 5, porque es una quinta parte, hacer el 50% es la mitad. Entonces, de esa manera podemos ir calculando también. En este caso, hacer el 32% de 50 es fácil, porque aunque el 32% no es un porcentaje sencillo, pero el 32% va a ser el doble. O sea, quiero decir, si fuese una cantidad de 100, cogeríamos 32. ¿Vale? El 32% es que de 100 cogemos 32. Por lo tanto, de 50, que es la mitad, cogeremos también la mitad de 32, que son 16. Por esa parte es fácil verlo. Y con el 80% pues podemos hacerlo de la misma manera, porque como también es de 50, el 80% significa que de cada 100 se cogen 80, por lo tanto de cada 50 se cogerán 40. Tenemos el 23, que también es de más cálculo mental. Bueno, es parecido, este no os lo había mandado porque es parecido al 22, pero podéis utilizarlo para repasar también. En el 24 había que hacerlo con operaciones, ¿vale? Os recuerdo, os hago aquí al lado alguno de ellos. Por ejemplo, para el apartado A, para calcular el 15% de 360, lo que hacíamos es multiplicar 15 partido por 100 por 360, es decir, 15 por 360 y dividido entre 100. Y el resultado nos da el valor de ese porcentaje. U otra manera más rápida que haya de hacerlo, lo hago con el B, es que si queremos calcular el 11% de 3.400, por ejemplo, pues aquí lo que hacíamos era dividir primero 11 entre 100, que es mover la coma 2 lugares hacia la izquierda, con lo que nos quedaría 0,11 y ya multiplicar por la cantidad total. Es decir, que para calcular el 11% de 3.400 multiplicamos 0,11 por 3.400 y eso nos daría ya directamente el resultado. O para hacer el 8% de 175, multiplicaríamos 0,08 por 175 y eso ya nos daría directamente el resultado del porcentaje de esa forma. Y es una manera muy sencilla de calcular los porcentajes, ¿vale? El 25 pues es similar, calcular porcentajes. En el 29 tenemos una de reflexionar y contestar. Por ejemplo, dice que en una caja de bombones el 25% está envuelto. ¿Qué tanto por ciento está sin envolver? Pues como el 25% está envuelto, lo que queda hasta el 100 es el 75%. Pues el 75% estará sin envolver. En el B nos dice que el 35% de los empleados de una fábrica trabajan en turno de mañana, otro 35% en el de tarde y el resto en el de noche. Pues como entre los de la tarde y los de la mañana suman un 70%, quedará un 30% para el turno de noche. En el apartado C nos dice que el 59% de la leche que se vende en un supermercado se entera, el 16% semidesnatada y el resto desnatada. Por lo tanto, si sumamos 59 de entera más 16 de semidesnatada nos da 75. Lo que falta hasta el 100, que es 25,
es la cantidad de leche desnatada que se vende. Y por último, dice que un informe de sanidad anuncia que este año ha pasado la gripe el 2,7% de la población. ¿Qué porcentaje no ha pasado la gripe? Pues si la ha pasado el 2,7%, lo que falta hasta el 100, que es el 97,3%, es la cantidad o el porcentaje de gente que no la ha pasado. Nos vamos, luego bueno, tenéis aquí el 31, también de cálculo de porcentajes, este es muy sencillo, simplemente hay que calcular el 30% de 40, ahí tenemos el 33 en el que hay que hacer también un porcentaje, y bueno, y ahí tenéis, os voy a hacer alguno de estos últimos problemas más despacio, pues el último, por ejemplo, que nos dice que acaba de terminar la Liga de Fútbol Infantil y este año hemos ganado 12 partidos y hemos empatado 4, lo que quiere decir que hemos perdido el 20% de los encuentros. ¿Cuántos partidos hemos disputado en total? Pues entonces lo que nosotros sabemos es que si han ganado 12 partidos, apuntamos, ganados 12 partidos, empatados son 4 partidos, ¿vale? Por lo tanto, sumando los ganados más los empatados, son 16 partidos. ¿Y qué porcentaje suponen esos 16 partidos? Pues si los que quedan, que son los perdidos, son el 20%, entonces estos suponen el 80%. Y allí tenemos una relación entre un porcentaje y una cantidad. Sabemos que el 80% de la cantidad total, que no sabemos cuál es igual a 16 partidos, que son los que han ganado o empatado. Por lo tanto, con una regla de 3 lo podemos hacer. Si el 80% es 16, entonces el 100%, que será el total de los partidos, será X. Y como es un porcentaje, la regla de 3 que utilizamos es directa. Resolvemos esa regla de 3 directa. De manera que X va a ser igual a 16% dividido entre 80, que da 20 partidos, ¿vale? Los partidos que tenemos. Bueno, pues ahí tenéis un poquito explicados algunos de los ejercicios que veíamos en general, y los que han quedado por comentar pues son más o menos iguales, o de cálculos directos de porcentajes, o si no, con una regla de 3. Si no veis claramente cómo calcular con una operación el problema, cómo resolverlo con una operación, con una regla de 3 es bastante sencillo, suele ser bastante sencillo, regla de 3 directa, siempre que intervengan porcentajes en ese problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. De todas maneras, si tenéis alguna otra duda con algún otro de los problemas, me podéis poner un comentario en el Edmodo, mandarme un mensaje por el Edmodo, y en la próxima clase pues os lo corrijo más despacio, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos entonces. Y ahora vamos con el nuevo tema, lo que os comentaba al principio. Vamos a empezar el tema 6 del libro, que es el de las unidades de medida. Se llama sistema métrico decimal. Y vamos a ver hoy ese primer punto que está en la página 106 del libro. Es el libro del segundo trimestre, el de las unidades de la 6 a la 10, el que estábamos utilizando. Así que pues nada, ahí tenemos el primer punto que se llama las magnitudes y su medida. De las magnitudes ya hemos estado hablando en el tema anterior, en el tema de la proporcionalidad, porque hemos hablado de magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales, etcétera, magnitudes que no guardaban relación de proporcionalidad. Por lo tanto, ya definimos lo que era una magnitud. Si no os acordáis, una magnitud, o la idea que nos puede hacer identificar, o nos puede ayudar a identificar qué es una magnitud de lo que no lo es el hecho de que una magnitud se puede medir. Una magnitud es todo aquello que se puede medir y se puede cuantificar de una forma numérica, ¿vale? Decíamos en el tema anterior que, por ejemplo, se puede medir la distancia que separa dos ciudades, por ejemplo, o la distancia que separa en un mismo pueblo dos lugares, una plaza del supermercado, o nuestra casa de la casa de un familiar o de un amigo, etcétera. Por lo tanto, la distancia se puede medir, y como se puede medir, es una magnitud. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dinero. El dinero se puede medir. Uno puede medir el dinero que tiene ahorrado, si tiene más gastos, puede medir los gastos que tiene, etcétera, etcétera. Pues el dinero es una magnitud, se puede medir. Se puede medir el peso, se puede medir el tiempo, se pueden medir muchas cosas. Pero lo que no se puede medir, como por ejemplo, pues no se puede medir la alegría, o no se puede medir el hambre, pues eso serían ideas o conceptos que no representan magnitudes, porque no se podían cuantificar. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos recordado esa definición de magnitud,
nos habla, que es de lo que vamos a hablar en este tema, de cómo se miden, de medir esas magnitudes. Dice que medir una cantidad de una magnitud es compararla con otra cantidad fija y predeterminada llamada unidad de medida. Cuando nosotros decimos que de nuestra casa al supermercado hay 250 metros, estamos comparando la distancia que separa nuestra casa del supermercado con una unidad predeterminada que es el metro, que es una distancia, eso se llama unidad, pero estamos diciendo cuántas distancias equivalentes a esa unidad que es un metro caben en la distancia que separa nuestra casa del supermercado. En este caso, en el ejemplo que pone, tenemos una jarra de agua y como unidad de medida se va a tomar ese vaso. Dice, una magnitud se puede medir en distintas unidades. Para que la información que aporta una medida sea significativa, la unidad utilizada ha de ser conocida y aceptada por toda la comunidad. Es decir, debe ser una medida convencional y estandarizada. Eso significa que nosotros podemos, entre nosotros, hablar de que la medida de una jarra de agua, de la capacidad de una jarra de agua, pues son 5 vasos, ¿vale? O 4 vasos y medio, como aparece aquí en el dibujo. Pero esa no sería una medida estándar, ¿vale? Una medida estándar sería utilizar medidas conocidas por todos, porque si yo hablo con un amigo por teléfono y le digo, en la jarra de agua que he comprado caben 4 vasos y medio, pero él no sabe de qué tamaño son mis vasos, de poco le sirve, porque hay vasos más pequeños y vasos más grandes. Sin embargo, si le digo, tiene 1 litro de capacidad, esas medidas son conocidas por todos, es una medida convencional y estandarizada, y el litro todo el mundo lo conoce y puede utilizar esa medida para hacerse una idea de las capacidades, en este caso, ¿vale? Bueno, pues una idea muy sencilla, como veis, este primer punto. Aquí tenéis en esta viñeta también una comparación de la importancia de las unidades, ya que hay dos amigos hablando por teléfono y uno le dice que la piña que tiene aquí pesa 6 unidades, pero bueno, esas 6 unidades son esas 6 bolas que tiene ahí. Pero si esta chica no sabe de qué unidades está hablando, no va a saber cuánto pesa la piña. Ahora, si hablase, por ejemplo, en gramos y dijese esta piña pesa 500 gramos, pues entonces sí sabría la chica, sí se podría hacer una idea del peso que tiene la piña. Por eso es lo importante que las medidas sean conocidas por todos, ¿vale? Bueno, pues una vez visto esto, tenéis arriba los ejercicios apuntados, tendréis que hacer el 1, el 2, el 3 y el 4 de esta página 106, muy cortitos, muy sencillitos, sobre esta idea de magnitud y de las medidas de las magnitudes, ¿vale? Venga, pues aquí os lo tenéis, os lo dejo otra vez para que volváis a verlo. Y eso es